Buenas televidentes, radioescuchas e internautas de la aldea global, Ecomundo, ojalá 4RD. En Ecomundo hemos analizado ampliamente todo el tema de la cuarta revolución industrial, todos los aspectos relativos a la inteligencia artificial, a la robótica y cómo esto ha influido en la productividad del trabajo y en el mundo laboral. Al mismo tiempo hemos visto algunos aspectos positivos y algunos aspectos que tienen lugar a propósito de esta revolución, que son los ciberataques y aquellos expertos que se dedican a filtrar y a penetrar las bases de datos para introducir manejos fraudulentos y ataques de inteligencia. Pero cuando se habla de la destrucción de empleo, y hemos hablado, de acuerdo al foro de Davos, de 5 millones de desempleos provocados por la introducción de la robótica en los próximos 5 años, solo se piensa en los algoritmos y robots relacionados con los trabajos poco calificados, como las tareas rutinarias, como preparar comida barata, y aquí lo hemos visto, o ciertas tareas de logística en almacenes, etcétera. Hemos visto robots en los hoteles. Sin embargo, se habla poco de otros empleos mucho más cualificados que pueden destruirse, como abogados, médicos o personal administrativo. Para Federico Pistono, que es un especialista en los temas de robots y empleos y el crecimiento de la productividad, dice que lo más importante es que estamos empezando a ver la mayor revolución en la historia de la humanidad y no es comparable con otras revoluciones anteriores como la revolución industrial. Para él, ni siquiera la agricultura, aquella revolución en la agricultura o la imprenta, que fue una revolución muy importante, se pueden comparar con lo que está por venir. Y para Pistono, Federico Pistono, esto se debe a que el hardware y el software son cada vez más inteligentes y crecen de manera exponencial, llevando a cabo tareas que normalmente estaban reservadas para las personas. Las cosas que antes solo podían hacer la gente y que pensábamos que eran el factor diferenciación entre animales y humanos. Mucha gente piensa que esta teoría es una forma de filosofía sobre tecnología simplemente y que como aquellos que protestaron con las primeras fábricas, los que ahora lo hacen no aciertan a ver que se crearían y se crearán nuevos trabajos. Pero la pregunta es, ¿cuál es la principal diferencia económica en comparación con la revolución industrial del siglo XVIII en Inglaterra? Para Pistono existen dos diferencias. La primera es cualitativa y la segunda es cuantitativa. Ahora contamos con algoritmos inteligentes, robots, etcétera, que se encargan de trabajos cognitivos que se pensaba que solo las personas podían hacer, mientras que antes simplemente eran utilizados como repuestos para brazos y piernas, cosas mecánicas muy fáciles. Ahora se usan los robots para reemplazar cosas como investigación, predicciones, estimaciones, etcétera, lo que hacen los abogados, los médicos o personal administrativo, entre otros. En cuanto a la parte cuantitativa, las nuevas tecnologías cada vez evolucionan a mayor velocidad y hacen uso de las tecnologías anteriores, que al ser más potentes hacen que todo sea cada vez más y más rápido. La suma de las dos partes hace que las cosas sean diferentes a como eran antes. En el pasado, una nueva tecnología tardaba 500 años en asentarse, luego 100 años, luego 50 años. Por lo menos había un cambio de generación. Para Pistono, si te paras a mirar a la gente mayor, no es que se hayan adaptado,
son sus hijos los que lo han hecho y las personas mayores simplemente se han dejado llevar por la tecnología. Y Pistono continúa y sostiene que hace décadas la gente no tenía la necesidad de evolucionar y cambiar con las nuevas tecnologías, y en ese tiempo, al haber todo un cambio generacional, había la adopción y la opción de crear nuevos sectores porque las nuevas generaciones eran que adoptaban lo nuevo. Pero todo esto ya no existe, explica Pistono, porque el cambio ocurre en 10 años, en 5 años, por lo que ya no cuentas con una nueva generación con la que crear un sector. Hace 5 años, comenta, un grupo de estudiosos en los que él se encontraba, plantearon que tardaríamos 7 años en ver vehículos autónomos por las calles y a la venta. Importantes directivos de la industria dijeron que estaban locos y que no tenía ningún sentido lo que estábamos diciendo y que tardaríamos 20 años en ver esos cambios. Han pasado 5 años y los vehículos autónomos están a la vuelta de la esquina. Todos los grandes fabricantes tienen modelos completamente autónomos e incluso hay países que ya tienen legislación para vehículos autónomos. En consecuencia, Pistono comenta que hizo esta previsión hace 5 años, diciendo que tardarían 7 años y solo han pasado 5 años. Un alto directivo de la industria de BMW, decía que 20 años, un hombre de la industria, un experto que no sabe de qué va y cómo funciona la función exponencial. En tal sentido, algunos críticos destacan de que faltan pruebas y comentan que existe mucho bombo, mucha laraca con el tema de los robots y la inteligencia artificial, pero argumentan que existen muy pocos ejemplos claros, demostrables y duraderos de que esta sustitución es factible, rentable y segura. Y agregan, quizás haya alguna empresa que lo hace todo con robots, pero el hecho de que no llega ni al 1%. ¿Cuáles son los datos que apuntan hacia esta tendencia?, se preguntan. Pistono responde y argumenta en relación a este enfoque crítico. Para poder entender todo esto hay que buscar la función exponencial. Al principio parece que no pasa nada porque se duplican cantidades muy pequeñas. Pero en cuanto llegas al momento crítico es cuando se produce la explosión. Y acude al ejemplo de un vaso y dice que quiere llenarlo y pongo unas bacterias y les doy alimento. Cada minuto duplican su número y en 60 minutos han llenado un vaso. Tras 55 minutos, ¿qué porcentaje del vaso estaría lleno? Casi hasta arriba. No, solo un 3% del vaso, porque en esos últimos 5 minutos se ha duplicado 6 veces, de 3 a 6, de 12 a 25. En 5 minutos pasas del 3% al 100%, y este es el importante rol de la función exponencial. Esto es lo que no se aprecia correctamente. La pregunta correcta es si realmente estamos dando un crecimiento exponencial del asunto, porque a veces parece que va a ser así y luego se detiene el crecimiento. Y es que no se entiende del todo cómo funciona la función exponencial y se piensa que van a pasar de 0 a 60 segundos en un segundo. Se creen que todo va a llegar mañana. La gente entiende y piensa que va a llegar todo el año que viene, sin entender el concepto de inercia en la sociedad. Solo porque tengamos vehículos autónomos a la venta casi a punto, no significa que se vayan a poder usar mañana. Para Pistono, los países nórdicos han ido avanzando bien porque han hecho las cosas de forma ecléptica, integrando capitalismo, socialismo, progresismo, todos los sismos que se te ocurran. Lo probaron y luego vieron que funcionan y que no funciona. Ahora lo que tienen es una mezcla que les va bastante bien. De ahí que lo que les haga falta es innovación social y tienen que probar las cosas como si fueran a funcionar o no funcionar. Y puede que lo que haga falta es que se
reciban cosas que planteen introducir innovaciones realmente importantes dentro de la esfera de la tecnología, la empresa y la sociedad. Pero será hasta mañana cuando continuaremos analizando todos estos aspectos de la innovación tecnológica, de los robots y de la inteligencia artificial, y cómo no solo van en las tareas rutinarias, sino también en las tareas mucho más inteligentes. No le cambie, Cita Cultural.